a todos por venir, muy buenas noches. Como mencionó Gary, mi nombre es Dairo Romero. Yo soy el encargado de las soluciones de compensación reactiva y filtrado de armónicos para media, baja y alta tensión de Hitachi Energy para Centro y Suramérica. También, como mencionó Gary, pues llevo ya, va para 6 años, cumplo este mes de septiembre que inicia con el desarrollo de ese tipo de soluciones y con un background antes de más de 5 años trabajando en soluciones de automatización industrial en ABB, en la unidad de automatización específicamente. Entonces, claramente ustedes vinieron aquí a una presentación asociada a equipos ABB y les voy a tratar de explicar primero por qué aparece Hitachi y cuál es la función de Hitachi en este caso y específicamente en esta línea de productos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. La idea de esta sesión es dividirlo en 6 partes. Una, la introducción, que es la que voy a dar, que más que introducción técnica es que ustedes entiendan cuál es la función de Hitachi Energy en Bolivia. Segundo, vamos a entrar a una parte de fundamentos teóricos de calidad de energía. Puede ser pesada más para la hora, pero me interesa poder compartirla con ustedes para que entiendan el por qué ABB, y en su momento Hitachi, fabrica los controladores y las unidades capacitivas con ciertas características. Entonces, eso vamos a tratar de explicarlo. Espero no sea muy pesado, voy a tratar de hacerlo un poco ágil para que no sea tan pesado. Finalmente, vamos a concluir con una información general de lo que es la propuesta de Hitachi Energy vía ABB y vía Electrored para entrar a una fase final de preguntas, pero esto lo hemos cambiado en las sesiones anteriores en Santa Cruz y en Cochabamba, porque la intención es que apenas ustedes tengan una pregunta, por favor la indiquen, porque así de una vez vamos resolviendo la pregunta sobre lo que estamos viendo y no esperamos al final, porque lo que nos había pasado es que esperamos al final, se pierde todo el hilo o tenemos que devolvernos y la idea es que sea más ágil y también que sea más dinámica. Ojalá un intercambio de conceptos, que eso nos ayuda mucho a que sea dinámica la presentación. Dicho eso, vamos a arrancar con ¿de dónde salimos? Entonces, básicamente la compañía Hitachi Energy, que la cual estoy representando en este momento, tiene un historial que se remonta a 1883 con la creación de ASEA, que muchos de ustedes de pronto conocieron la marca, que es una marca sueca, fue una marca sueca de fabricación de equipamiento eléctrico. En paralelo, en 1891 se creó Braun Boveri en Suiza. Y estas dos compañías se fusionaron para que a partir de 1988 se creara la compañía ABB, que es la que todos ustedes conocen. ¿Qué ocurrió en 2020, que fue un año muy agitado por pandemia, por el cierre lamentable de la oficina en Bolivia? Al tiempo, la compañía ABB, el grupo ABB, decidió vender una unidad de negocio que se llamaba Power Grids. Power Grids era la unidad que fabricaba y comercializaba todo lo que son equipos para subestaciones y calidad de energía. ¿Dónde están esos equipos? Entonces, todos nosotros que estábamos parte del grupo ABB, nos movimos a la compañía Hitachi. En ese proceso, en 2020 cambiamos la nomenclatura de la compañía por Hitachi ABB y finalmente el año pasado, en octubre, pasamos a formalmente ser parte del grupo Hitachi como Hitachi Energy. Dentro de los acuerdos que están asociados a la venta de la unidad de negocio, salió uno que es asociado a la marca ABB. ¿Qué pasó? Uno de los motivos por los cuales Hitachi compró esa unidad de negocio ABB es posicionamiento global. Muchos de ustedes pueden conocer la marca Hitachi tal vez por maquinaria o tal vez en algunos casos por algunos equipos electrodomésticos como radios, televisores o algo así. Exacto. Entonces, pero no con todo ese tema de equipamiento eléctrico. Entonces Hitachi hizo esta compra y quiere posicionar la marca a nivel global, pero entiende, y todos entendemos, que la fortaleza de la marca ABB es mucha, y tiene detrás de sí una historia de calidad y una historia de servicio que no se puede borrar de un día para otro. Por ende, hubo un acuerdo que existe hasta ahora, en el cual hasta 2027 los equipos fabricados por Hitachi Energy se fabrican con la marca ABB, y aquí entramos a jugar nosotros. En la parte de compensación reactiva y filtrado de armónicos, las fábricas que eran de ABB son las mismas que ahora son de Hitachi Energy, solo hubo un cambio de razón social. Los equipos en su etiquetado siguen diciendo ABB y seguirán diciendo ABB al menos hasta 2027, si no se prorroga más el acuerdo. Y por esta extensión y por este acuerdo, Hitachi Energy se vuelve un soporte técnico
de todo el grupo ABB para que el grupo ABB siga promocionando sus productos con la marca ABB y nosotros detrás como de soporte técnico y de fabricación y también de servicio. Entonces hoy estamos acá para mostrarles y compartirles información técnica de un equipo que, si bien está fabricado en Hitachi ABB, tiene todo el historial de la marca ABB y seguirá soportando a ABB durante los siguientes años. Entonces eso es para tener un poco de claridad de qué ha pasado y cuál es el trasfondo de esa transformación y por qué aquí venimos mostrando la marca Hitachi. Con esa claridad ya vamos a entrar en materia, ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a empezar con unos fundamentos técnicos para saber de dónde salen las características de nuestros equipos. Empecemos con el resumen de cargas. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros que se clasificaban las cargas? Se clasificaban en cargas resistivas, cargas inductivas o cargas capacitivas. Las cargas puramente resistivas se decía, se sigue diciendo, que son aquellas cargas que convierten toda la potencia que consumen en potencia activa o trabajo efectivo. Si bien el trabajo de estos equipos es simplemente generar luz o calor, luz y o calor. Pero un equipo de esos que cada vez hay menos, porque las bombillas incandescentes ya no hay, calentadores basados puramente en resistencias ya no hay, o estufas basadas en resistencias ya no hay, tal vez en unos sitios remotos sí podemos encontrar, pero el caso es que si yo le inyecto una potencia total en kVA a esta carga, ella consume todos los kVA y los vuelve activa. Si pasamos al mundo de las ondas sinusoidales y de los fasores, decimos que cuando yo le aplico una tensión a una carga resistiva, se genera una corriente que está en fase con la tensión. Es una de las características principales de este tipo de cargas. Y para generar un campo magnético requieren el consumo de una corriente que generalmente está en desfase o en atraso 90 grados a la tensión que se le aplica. Y eso hace que se genere una corriente que produce una potencia que llamamos reactiva y que se mide en kVA. Ese tipo de cargas son básicamente las basadas en bobinas, como por ejemplo los motores o por ejemplo los transformadores, que generan campos magnéticos ya sea para generar un movimiento o una transformación de tensión. Entonces ahí tenemos nuestra segunda tipo de carga. El tercer tipo de carga es la carga capacitiva o los capacitores. Los capacitores lo que usan es esa potencia que se alimenta para generar un campo eléctrico y en esa tensión aplicada se genera un fenómeno en el cual la corriente también está desfasada a 90 grados, pero está en adelanto. Entonces, si vemos acá las dos gráficas, básicamente la corriente puede ser de la misma magnitud, pero sentido opuesto, tiene un comportamiento opuesto, el capacitor a la inductancia. Entonces son los tres tipos de cargas y en todos los sistemas eléctricos se pueden modelar como una combinación de todas las tres tipos de cargas. Entonces, aquí aparece la pregunta ¿qué es factor de potencia? Y donde vamos a arrancar este tema, este análisis de calidad de energía. Entonces, el factor de potencia se define como la relación entre la energía que se convierte en trabajo y la energía eléctrica que un circuito o dispositivo consume. Básicamente es una especie de medida de eficiencia que me dice qué tanto de la potencia que yo consumo del sistema realmente la convierto en trabajo, realmente la convierto en potencia activa. El mejor ejemplo que nosotros hemos encontrado durante todo este tiempo y que ustedes probablemente ya conocen es el del vaso de cerveza. Si hacemos una analogía, se puede decir que el vaso de cerveza es la potencia total que tomó el sistema en kVA. El líquido es la potencia activa, que es lo que realmente yo tomo del vaso de cerveza, que se puede interpretar como la potencia activa, y la espuma, la cual no consumo o no quisiera consumir, pero ocupa espacio dentro del vaso, es la potencia reactiva. Entonces, un factor de potencia que decimos que son los kilovatios sobre los kVA o potencia activa sobre potencia aparente, la idea es que sea lo más cercano a 1, que en el ejemplo de la cerveza es básicamente que pase de esto, donde tenemos potencia activa, que es líquido, y la potencia aparente total, a una equivalencia que es la cerveza que puede ser consumida, que sería la activa, versus la aparente que es todo el vaso, y sería lo ideal que estuviera así. Entonces, en el sistema eléctrico lo ideal sería que esta relación fuera casi 1 o muy cercana a 1. De ahí aparece el concepto de factor de potencia como una medida de eficiencia.
Si ya pasamos el vaso de cerveza a un modelo tal vez como un motor, entonces tenemos que un motor consume unos kVA, al final de cuentas unos HPs que se traducen en un consumo de kVA del sistema. Y esos kVA están compuestos por una potencia activa y una potencia reactiva, la que genera el trabajo y la que genera el campo. Si yo conecto un capacitor en paralelo con el motor, lo que va a pasar es que, por ejemplo, esta componente de potencia reactiva que se llama kVAR2 va a disminuir esa magnitud que inicialmente era esto a esto. Entonces, el total de kVA es más pequeño. Básicamente, el motor está consumiendo menos potencia aparente o total del sistema cuando yo conecto un banco de condensadores. Este concepto lo vamos a ver extendido a continuación. Pero entonces básicamente tenemos que hay una potencia activa que hace el trabajo real, una reactiva que hace el tema de energizar los circuitos magnéticos que tienen una potencia total en kVA, y los capacitores compensan parte de la potencia inductiva del motor. Entonces, ¿qué efecto tiene esto sobre un transformador? Aquí tenemos un ejemplo numérico que nos puede dar más luces. Supongan ustedes que yo tengo un transformador de 1500 kVA totalmente cargado al 100% con un factor de potencia de 0,7, o una medida, una relación entre la potencia activa y la potencia total de 0,7. En este ejemplo numérico eso nos arroja que la potencia activa sería de 1000 kilovatios, la potencia total, bueno, de 1500 dejémosle 1428 para ser completamente precisos, y la potencia reactiva de prácticamente 1 megabar. ¿Qué ocurre cuando conecto un banco de condensadores? Que inmediatamente se mejora el factor de potencia. ¿Y eso cómo se traduce? En que si yo mejoro, por ejemplo, el factor de potencia a 0,8, en este ejemplo, los kVA que va a estar suministrando el transformador ya no son el 1.42 megas, sino 1.25 megas. En otras palabras, he recuperado 178 kVA o 12% de la capacidad del transformador. Si lo llevo al mínimo con el cual yo evito la penalización, encuentro que mi potencia reactiva baja a 482 kVA, la potencia total a 1.1, o lo que es lo mismo, recupero 317 kVA, que es el 22% de la capacidad del transformador. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conecto un capacitor o yo compenso energía reactiva del sistema, más allá de mi función principal, o porque lo que probablemente me llamaron a mí, que es un problema de penalización, más allá de eliminar la penalización, estoy ayudando a liberar potencia total de un transformador. Es un efecto, no llamémoslo secundario, sino paralelo de la presencia de capacitores en un sistema. No solo eliminar penalidades, pero también liberar potencia de los transformadores. Esto ayuda mucho porque si yo tengo necesidad de ampliarme en un futuro, no tengo que pedir más disponibilidad de potencia al operador de red o al concesionario, no tengo que pensar tal vez en instalar un sistema de generación diésel para alimentar una carga, sino puedo pensar en mejorar el factor de potencia para ver si con la capacidad recuperada puedo alimentar otras cargas. Ahora veamos un poco más a profundidad el tema del triángulo de potencias, o de dónde sale todo este cálculo. Tenemos una potencia activa que ya vimos antes, con una potencia reactiva que genera una potencia total. En este ejemplo tenemos un factor de potencia de 0,74. Lo que yo hago es básicamente instalar un banco de condensadores que me inyecta potencia reactiva en oposición a la inductiva, como vimos en la primera lámina de las cargas, y cuando yo recupero ese tema de potencia reactiva, recuperar quiere decir reducir esa potencia final reactiva, pues este valor de potencia aparente ya no es este, sino es este, que simplemente por visual ustedes ya se dan cuenta que es menor. Entonces voy a tener una zona sin penalidad donde el factor de potencia es de 0.9. Pero no, miremos con números para que esto tenga más sentido. Dos fórmulas que de pronto ustedes ya conocen: cómo dimensionar un banco de condensadores partiendo de un coseno phi actual versus un coseno objetivo, es decir, de un factor de potencia bajo a un factor de potencia alto, que básicamente es esto: la potencia activa multiplicada por la diferencia de las tangentes de los ángulos. ¿Y de dónde salen las tangentes de los ángulos? De despejar el ángulo del factor de potencia que se saca con el arcoseno y aplicar la tangente. ¿Qué he hecho yo aquí? Supongan que tengo una potencia activa de 165 kilovatios,
que mi factor de potencia es 0.74, como lo tenía inicialmente, y quiero llevarlo a 0.93. Saco el arcoseno del factor de potencia y le aplico la tangente. Para el primer caso me da 0.89, para el segundo 0.39. Cuando reemplazo en la ecuación principal, encuentro que el valor del banco que debería instalar para llegar a este factor de potencia es 83 kVA. ¿Por qué hicimos este cálculo? Para ver otro efecto en paralelo de la instalación de bancos de condensadores, que es el siguiente. Si tengo una tensión de 480 voltios en este mismo ejemplo numérico, tengo un valor de potencia que es raíz de 3 veces la tensión por la corriente por el factor de potencia. Despejemos la corriente de la fórmula y reemplacemos los datos que ya tenemos, es decir, la potencia activa, el factor de potencia inicial, el factor de potencia final y la tensión. En este ejemplo, la corriente que tenía el sistema en el primer caso es 267 amperios y en el segundo es 213. Tercer efecto en paralelo, tengo reducción de corriente. Por ende, tengo ahorro de energía, porque eso se me convierte en una reducción en los kilovatios hora. Entonces ya tengo que, obviamente, elimino penalidades, libero capacidad en los transformadores y tengo ahorro de energía. Entonces eso es lo que hay que ver un poco más allá de las consecuencias de instalar un banco de condensadores. Aquí hacemos un resumen donde agregamos un poquito más de cosas como consecuencia de las tres que ya hablamos. Entonces, uno, claramente lo que primero que dijimos, evitar las penalizaciones, que generalmente es lo primero por lo que nos llaman. Segundo, como ya vimos también, si disminuyo las corrientes, disminuyo las pérdidas en los conductores. Por ende, mejoro la eficiencia energética y tengo ahorro de energía. Como tengo menor corriente, tengo menor temperatura de operación, o sea, incremento la vida útil del sistema. Aquí aparece otra consecuencia del uso de bancos. Ya habíamos hablado de la liberación de la capacidad de potencia, especialmente en transformadores, pero también en todos los equipos de maniobra aguas abajo, como switchgear o cables. E incremento la capacidad de carga con el equipo existente, que es una consecuencia directa de liberar la potencia adicional. Entonces son los 5 aspectos principales o mejoras que yo consigo al instalar un banco de condensadores, no solamente la reducción o eliminación de la penalidad. Dicho esto, vamos a tratar de responder una pregunta que muchas veces nos hacen y es ¿dónde instalar un banco? Entonces, por ahora no miren esta tabla, aunque yo digo no miren y terminan mirando la tabla, pero por ahora no la miren. Y miremos este diagrama. Es un diagrama general, típico, donde tengo un sistema en media o alta tensión, pero es un sistema en la tensión de alimentación, y tengo un equipo de medida que es con el cual se saca la facturación. Luego un transformador que me lleva mi tensión a tensiones de los cuales tengo que conectar los equipos. Tengo a veces unos tableros de distribución general, así como también unos tableros de subdistribución. Aquí ustedes ven que tengo 4 bancos de condensadores en 4 puntos diferentes llamados 1, 2, 3 y 4. Aquí sale mi primera pregunta de pronto para ustedes, como para que no los duerma mucho. ¿Cuál creen que es la mejor posición para instalar un banco de condensadores según ese diagrama? 1, 2, 3 o 4. ¿Voluntarios? ¿Alguna idea? ¿Cualquier cosa? ¿No se pasa nada? Instalar en ambos, tiene que ser en la alta, en la baja, en la media también. Tienen que instalar cada uno que es independiente, por eso. En ambos se instala. Digamos. En media y baja, cada uno tiene que tener su ¿qué se llama? Banco de capacitores de la industria o la distribuidora. Lo que se maneja. Ok. Entonces, digamos, lo ideal para ti sería tenerlos tanto en media como en baja tensión. Perfecto. ¿Alguna otra respuesta o estamos de acuerdo? No sé. Tendría que ser en la tercera, sería lo más ideal, pero sería más costoso. O sea, me dices acá como en los tableros de subdistribución. Perfecto. ¿Por qué específicamente? Ponemos en el tercero, entonces como que cada motor ya tendría su capacitor, ya estaríamos nivelando el triángulo, ¿no? En cambio, si
pero que cada motor tenga su capacitor, sería más costoso, entonces tendría que llevar al punto principal para que tenga su banco de capacitores. Perfecto. ¿Algo más? Ahora yo digo, no hay respuestas equivocadas, todos han estado en su concepto bien. Adelante. Digamos, imaginemos que el transformador son en megas. Sí. Vamos a ir a lo que ha dicho el compañero. Poner un banco de capacitor no siempre tiene que ser individual, puede ser para el grupo, como está en el 4. Y desde ahí corrijo. Imaginemos que estoy en el 4 como tu banco de capacitores en el punto 3 de abajo. Acá. Si ahí corrijo, ya, que no sea independiente, sea el mismo banco de capacitores de cabecera de Sí. este grupo. Sí. Voy a mejorar desde ahí la caída de tensión de la cometida, voy a liberar, y no va a ser muy grande para disipación de temperatura y para mantenimiento técnico cuando manejamos un banco general en la salida de transformador. Y en media tensión obviamente es carísimo. De acuerdo. Somos costos por lo que has llamado eficiencia energética. Nosotros estamos acostumbrados a poner a la salida del breaker principal, pero eficientemente no es. De acuerdo. Ese es mi punto de vista. Perfecto, muchas gracias. Como les decía, todos tienen la razón en sus conceptos y por eso la respuesta es, digamos, a la pregunta, ¿dónde ubicar un banco? Se puede ubicar en cualquiera de los 4 lados, claramente. Y ahora sí vayamos a la tabla y de dónde salen estas cosas de técnico, flexibilidad, ahorros, costo, mejor, menor. Se explica muy sencillo y ustedes ya lo hicieron por mí. En un mundo ideal, lo mejor es colocar los bancos lo más cercano a las cargas. Porque como decía el ingeniero, entre más cercano a las cargas esté, libero más potencia en todas las acometidas y en todos los equipos de maniobra y transformación que están de ahí para arriba. Eso sería lo ideal. Pero claro, mal haríamos nosotros diciendo que queremos mejorar la eficiencia energética gastando un montón de bancos, colocándoselo uno a cada carga que genera reactiva. Porque yo no tengo generalmente una carga que me genera reactiva en un sistema, tengo muchas. Entonces tendría que colocarle un banco a cada carga. Muchas veces esa opción no es la más eficiente, y recurrimos a las compensaciones grupales que son las más comunes, que son las 2 y 3. Estas 2 y 3 se llaman compensaciones de grupo, en las cuales yo trato de agrupar muchas de las cargas que me generan reactivos para tratar de compensar allí, no es totalmente en la carga, pero es muy cercano a la carga, para poder efectivamente mejorar el comportamiento del sistema aguas arriba. Claro, ¿qué pasa? Si yo compenso en la carga tiene un comportamiento en un motor, por ejemplo, de potencia reactiva. No voy a simular ni estado transitorio ni nada, sino un estado ideal. Entonces el motor está apagado, y aquí tengo una curva Q contra T. El motor está apagado, y cuando se enciende, pues él enciende y me empieza a demandar una potencia reactiva constante, una Q de motor. Entonces claramente para mí es muy sencillo, con la fórmula que vimos, dimensionar un banco de condensadores o una compensación reactiva para este motor, porque simplemente reemplazo en mi fórmula y le pongo un banco para mitigar esta potencia reactiva, o al menos la cantidad de potencia suficiente para llevarlo a un factor de potencia objetivo ideal. Pero no, viene el problema, y es que no puedo colocarle un banco, no es eficiente colocarle un banco a cada equipo que me genera reactiva. Cuando tengo las compensaciones grupales, que son tanto esta como esta curva de Q contra T, empieza a ser algo como esto. No sé. ¿Por qué así? Porque es que en una compensación grupal como en esta o como en este, no todas las cargas son iguales, no todas las cargas entran al tiempo, no todas las cargas salen al tiempo, son variables, y por ende mi curva de potencia reactiva se vuelve variable. Y si mi curva de potencia reactiva se vuelve variable, mi banco tiene que ser variable. Entonces se me vuelve un cálculo de un banco que tenga pasos y que se adapte lo más posible a la curva. Y adaptar lo más posible es que no se va a poder adaptar a la curva. De pronto va a llegar aquí, y aquí me va a llegar aquí, y siempre va a tener un gapcito. Pero es lo más ideal que puedo lograr. Claramente entre más variable, o más paso le pongo un banco, más costoso va a ser. Entonces se vuelve un juego de dónde es más eficiente, si por ejemplo en 3 o por ejemplo en 2, dependiendo de qué tanto varía la curva y qué tantos pasos debo utilizar. Ahora, hay clientes, porque tenemos de todo en el mundo, que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa este tema de eficiencia, no me importa el tema de liberar potencia, no me importa nada. A mí lo único que me importa es que la factura no me llegue con penalidad. Entonces, hay muchos clientes, porque los hay, que prefieren esta. Aunque sea en media tensión.
porque sí, el costo de media tensión, de hecho aquí aparece el tema del costo del capacitor. Acá generalmente es más costoso, claramente, pero hay hay personas que lo prefieren a tener la compensación abajo, porque aquí básicamente yo garantizo completamente la corrección en el medidor. Y me dirán, ¿por qué? Porque si yo compenso en baja, de todas maneras aquí tengo cable y aquí tengo un trafo, tengo más inyección de reactiva que puede llegarme a afectar aquí en la medida. Entonces, si yo compenso en baja, me queda la duda de si realmente la medición la compensación va a ser efectiva en donde está el medidor. Esto se puede hacer, claramente, y es muchas veces un ensayo y error. ¿Qué significa? Yo calculo un factor de potencia acá, que no va a ser el mismo aquí, pero si, por ejemplo, aquí necesito para llegar a un factor de potencia de 0,9 acá, probablemente aquí necesite 0,93 o 0,94, tengo que empezar a jugar con el factor de potencia para compensar todos los reactivos que hay en ese tramo. Entonces hay clientes que al tener esa incertidumbre, prefieren ir directamente a un equipo que va a medir y va a compensar en media y por ende va a garantizar sí o sí que voy a estar por encima del 0,9. Porque hay ese tipo de casos, es que aparece la compensación aquí, que es la compensación en el primario. Pero al final el mensaje sí, se puede utilizar en cualquiera de los 4 casos. Va a depender del análisis técnico comercial, aunque para nadie es un secreto que lo más común es 2 y 3. El 4 aparece cuando estas cargas, generalmente motores, son tan grandes que la cantidad de reactiva que inyectan en el sistema es suficientemente significativa como para afectar el factor de potencia acá. Yo sé que si lo corrijo, aquí arreglo ya el factor de potencia. Pero es esos casos, cuando el motor es lo suficientemente grande como para que valga la pena colocar el equipo acá. Y el equipo acá obviamente es la mejor solución en ese caso. Si son muchos, no es nada viable. Entonces básicamente es como, tal vez la respuesta termina siendo ambigua, pero termina todo siendo un análisis técnico, comercial, partiendo que podemos colocarlo en cualquiera de los 4 puntos. Ahora vamos a complicar un poco el tema, porque hasta ahora hemos hablado de bancos de condensadores, cómo dimensionarlos y dónde ubicarlos, pero no todo eso es tan así. Hay un factor que influye mucho en la selección y dimensionamiento de bancos, que son los armónicos. Ahora, ¿qué son los armónicos? Si yo me doy una definición tipo diccionario, encuentro que los armónicos son los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de cualquier onda periódica, sea onda sonora, sea onda eléctrica. Pero aterricémoslos a nuestro mundo. En redes eléctricas, los armónicos son cualquier onda cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental, que aquí son 50 Hz. Por ende, si tengo una onda sinusoidal a 150 Hz de frecuencia, yo digo que esa onda es una onda con un armónico de tercer orden de mi sistema. ¿Por qué? Porque 50 Hz por 3 son mis 150 Hz. Así como también en este ejemplo, 250 Hz es una onda armónica quinta de mi frecuencia fundamental. Entonces básicamente se vuelve eso, se vuelven múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Y por qué decimos eso? Porque existen en nuestros sistemas cargas, a diferencia de nuestro RLC ideal, que denominamos cargas lineales. ¿Y por qué se denominan cargas lineales? Porque yo a esa carga, que es puramente resistiva, inductiva y capacitiva, si le coloco una tensión sinusoidal, el resultado es una corriente también sinusoidal. Pero en estas cargas, si les coloco una tensión sinusoidal, me entregan otra cosa. Y esas cargas que me entregan otra cosa se llaman cargas no lineales. Y esas cargas no lineales son aquellas que me producen armónicos. ¿Y qué tipo de cargas son? Bombillas y fluorescentes, iluminación LED, sistemas dimerizables. Cualquier sistema que ha sido de iluminación actual tiene este problema, o no tiene ese problema, no, tiene este principio de funcionamiento. Las UPS, que tienen rectificador inversor, sistemas de acondicionamiento de aire, que de todas maneras tienen una fuente rectificadora, sistemas de telecomunicación, en este caso por ejemplo servidores, que se masificaron mucho en tema pandemia, porque tienen que soportar la gran cantidad de flujos de datos de toda la gente trabajando en remoto. Y claramente en procesos industriales, rectificadores, inversores, variadores, y en sistemas comerciales, computadores, por ejemplo, como los que tengo acá. De hecho, este amigo es un generador de armónicos, no por sino por el cargador. Este niño, que está acá colgado.
porque tiene esta cosita que es un rectificador para que alimentar el equipo en DC. Entonces, esto me está inyectando armónicos al sistema. ¿Cómo lo inyectan? Así. Ese es un modelo de una onda de corriente cuando yo le aplico una tensión sinusoidal a un variador de velocidad. La onda de corriente, aunque pareciera una sinusoidal, esto no es sinusoidal, porque tiene este hueco acá, aquí es plano. Eso es una onda distorsionada, por ende eso es una carga no lineal. Tal vez como de pronto, ¿cómo es? Regla de dedo gordo, que muchos de ustedes pueden conocer. Los armónicos se generan por pares. Y por ejemplo, si tengo un variador de 6 pulsos, me van a generar armónicos uno abajo y uno arriba, de quinto orden y de séptimo orden. Si el equipo variador o cualquier equipo como un OPS es de 12 pulsos, me genera 11 y 13. Si es de 18, me genera 17 y 19 y así. Entonces, esos armónicos causan que la onda se distorsione de esta forma. Miremos ahora la iluminación. Esta es una onda típica de un circuito con dimerización o con atenuación. Entonces, la parte sinusoidal solamente es un cuarto de onda, el resto lo elimina. Entonces, esto no es sinusoidal. Tiene una parte sí, pero no es sinusoidal. Carga no lineal. Esto es un computador de escritorio. Parece sinusoidal, pero son pulsos de corriente. Onda distorsionada, carga no lineal. Entonces yo sumo en un sistema que tenga variadores, iluminación y computadores como son los que vimos, voy a tener una onda sinusoidal más un montón de ondas distorsionadas que nos va a arrojar tipos de ondas como estas, que son ondas distorsionadas de tensión y de corriente. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Supongan ustedes que yo tengo una onda sinusoidal perfecta. Una onda sinusoidal perfecta tiene un valor nominal, pues 100%, el que es, para el cual se diseñó, el cual se está entregando al sistema. Un valor pico, que no es el mismo. El valor pico de una onda sinusoidal es raíz de 2 veces el valor RMS. Es decir, si yo tengo una onda, por ejemplo, de 380 voltios, esa onda alcanza valores pico de 380 por raíz de 2. Pero es normal, los equipos están diseñados para trabajar así, así que no hay forma, no hay que preocuparse. La preocupación sale cuando empiezo a meter cargas no lineales y me distorsionan la forma de la onda. Supongan ustedes que yo distorsiono la onda a un 33%. ¿Qué significa un 33%? Significa que tengo un THD de 33, es decir, eso es la sigla de Total Harmonic Distortion, distorsión armónica total de la onda. Es una medida de qué tan diferente está la onda actualmente a lo que debía ser, que es esta. En este ejemplo, lo que hace esta onda es aumentar la tensión RMS de la onda y aumentar su valor pico. Lo sube, por ejemplo, a 105 o a 133%. Si subo al 38.6%, tengo una RMS de 108 y una pico de 168. Y si lo subo al 44% de distorsión, tengo una onda RMS de 110% y una onda pico de 204. Mi segunda pregunta de la noche. ¿Qué creen que pasa si yo le aplico una carga, una onda con una tensión nominal de 110% y una tensión pico de 204? Cuando está diseñada para esto. Es distorsión de corriente, ¿verdad? Bueno, buena pregunta. La onda de corriente distorsionada ocasiona una distorsión en tensión. Lo que a mí me interesa, no más me interesa, lo que es más dañino para un sistema eléctrico es la distorsión en tensión, aunque es consecuencia de la corriente. Respuesta, las dos están distorsionadas, pero la afectación principal se da en tensión. Por ende, complemento mi pregunta diciéndole, supongamos que es tensión. Entonces ahí sería, ¿cuál sería la consecuencia de alimentar con una tensión, con estos valores, una carga diseñada para esos valores? El valor efectivo de la tensión sube, pues, daña al equipo, ¿no? Sino que se quiere, ¿no? Correcto, exacto. Eso significa que mi carga va a estar sometida a una sobretensión permanente del 10%. Si yo miro esta, de hecho lo miré en Cochabamba, los datos de placa o de etiquetado de mi cargador de eléctrico del computador, me dice que está diseñado para operar a 220 más o menos 10%.
quiere decir que si le pongo esto va a estar en el límite, pero igual eso no, aunque puede que me siga funcionando, va a estar sometido a una sobretensión permanente del cual va a disminuir su vida útil. Eso es un cargador, pero si le pongo esto, yo no he mirado acá, ¿será que se ve en mi computador si tiene ese dato? No creo, no. Pero algunos dispositivos electrónicos, ahorita de pronto podemos chequear esto, no tienen más o menos 10, tienen más o menos 5. Entonces si yo les aplico esto, vuela. Eso es la parte de tensión RMS o nominal. En la parte pico lo que pasa es que se dispara la protección de sobretensión del sistema, porque piensa que pasó una falla a tierra. ¿Y por qué? Porque los sistemas, cuando hago un ajuste de coordinación de protecciones, al menos para la que abra la falla a tierra por sobretensión temporal, se setean para que disparen si las tensiones pico alcanzan el 173%, que generalmente es el valor que se alcanza cuando hay una falla a tierra en un sistema. Entonces, si yo le aplico un 204, se me va a disparar la protección. Y en algunos casos se paran procesos, y cuando van a mirar las personas de mantenimiento qué pudo haber pasado, dicen, no, se disparó la falla a tierra, la protección de falla a tierra. ¿Pero por qué? Y empiezan a mirar en el aislamiento de los conductores y no hay nada, y entre las fases y no hay nada. Miran si es por sobretensión y miran los registros si hubo una descarga atmosférica, o si hubo una maniobra de un interruptor muy grande, y no encuentran nada. Entonces, no, qué raro, y lo vuelven a iniciar. Entonces, un síntoma de la presencia de armónicos claramente son disparos indeseados de protecciones. La otra, claramente, quema de equipos electrónicos como tarjetas. Muchas veces, las personas que manejan el mantenimiento y que no tienen este concepto, y no tienen por qué tenerlo porque no tienen por qué saberlo todo, encuentran que los equipos tienen una quema de tarjetas muy continua. Y lo que ellos dicen, no, pues yo ya sé que más o menos al año se me dañan 5 tarjetas, pues yo sé que para mi presupuesto del otro año voy a tener el presupuesto de compra de 5 tarjetas porque sé que se me van a dañar. Pues porque no conocen que hay detrás algo y puede ser un tema de armónicos. Entonces todo lo que estamos hablando se resume acá. Entonces aquí tenemos sobrecalentamiento en aislamientos, fallas en protecciones, sobrecalentamiento en trafos, pero quiero detenerme un poco en esta foto. Y por eso hablo de armónicos cuando hablamos de capacitores. Uno de los principales elementos que sufre cuando se conecta en un sistema que tiene alto nivel de armónicos es el banco de condensadores. Exactamente, los capacitores en general. Entonces vamos a ver un poquito ahora en un par de slides por qué. Pero antes, para terminar un poco la teoría de armónicos, les dejo esta tabla. Esta es la clasificación de armónicos de acuerdo a su orden. Entonces, tengo el armónico 1, que es la fundamental, mis 50 Hz. Tengo el armónico de secuencia 0, que son los múltiplos de 3 de mi fundamental, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y tengo los que llamo secuencia positiva o secuencia negativa. Estos corresponden a esta serie, 3K más 1. Por ejemplo, si K es igual a 2, 3 por 2, 6 más 1, 7. Un armónico de orden 7 es un armónico de secuencia positiva. Así como también, si yo coloco el 2 acá, 3 por 2, 6 menos 1, 5, encuentro que el orden 5 es de secuencia negativa. Y así, pues, reemplazando los números. ¿Por qué esta clasificación y para qué? Porque cada uno de estos armónicos tiene un efecto sobre el sistema. Los de secuencia positiva generalmente aportan al valor final de la corriente que está pasando por el sistema. Por ende, suman corriente al valor que está, a la corriente que debería ir circulando normalmente en un sistema, y genera mayor flujo de corriente, por ende genera mayor calentamiento y probablemente fallas en aislamiento o caídas de tensión. Los de secuencia negativa tratan de oponerse, y el efecto principal que se da en los motores, porque mi corriente normalmente tiene un sentido y trata de mover el motor en un sentido. El de secuencia negativa, que va hacia el otro lado, lo trata de mover al otro. Entonces tengo una corriente tratando de moverlo así, la otra tratando de moverlo así. Por ende, vamos a tener un problema en el motor porque se empieza a sobrecalentar porque tengo dos corrientes enfrentadas, una tratando de moverlo para un lado y otra para el otro. Entonces, esto es uno de los tres efectos principales de la secuencia negativa. Y de la secuencia 0 es que esos armónicos de orden 3, 6 o 9 que aparecen en las fases se suman en el neutro, y en el neutro tengo suma de corrientes de 3 fases. Por ende, tengo calentamiento y problemas en el neutro. Así que a mi parada indeseada de planta, a mi sobrecarga de componentes electrónicos, debo sumar efectos como calentamiento, problemas en motores y sobrecalentamiento y problemas en el neutro.
Entonces, ahora sí vamos a ver el efecto sobre los capacitores, porque los capacitores son el tema que nos trajo acá. Esta es la curva típica de impedancia o de respuesta en frecuencia de la impedancia de un capacitor, que me dice qué tanto se opone al flujo de corriente dependiendo de la frecuencia de la onda que se aplica sobre él. Básicamente, ¿qué dice esto? Que el capacitor se opone al flujo de corriente en menor medida si la frecuencia que le aplico es alta. Y resulta que yo tengo unos armónicos que son básicamente múltiplos de la fundamental, por ende son ondas de alta frecuencia. Dicho de otro modo, el capacitor se vuelve, no es un corto completo, pero es sí una baja impedancia que atrae los armónicos que están en el sistema. Entonces, para ponerlo gráficamente de una forma un poquito, pues muy grotesca, pero hagámoslo así. Si yo tengo aquí un sistema y aquí tengo mis cargas, identifico que tengo un factor de potencia bajo, hago mi cálculo sin saber que tengo armónicos o no, y supongan que aquí tengo un flujo de armónicos que están saliendo de las cargas, digamos que es una carga no lineal, como variadores. Tengo armónicos fluyendo y los armónicos por acá se van por aquí o se van por acá, no lo sé, aún no lo sé. En el momento en que yo le ponga un capacitor acá, ese flujo de armónicos va a dejar de hacer eso para hacer esto. Y como hace eso, lo que pasa es lo que se ve en la foto. Entonces, ¿por qué mencionamos eso? Porque, digamos viene alguien a Electrored, se lleva unos capacitores, hablando de eso, y me aprovecho para que vayan mirándolo. Este es una unidad capacitiva de ABB, referencia a QCAP, váyanlos mirando y ya les digo qué características tiene. Entonces lo pueden rotar, lo pueden ojear, tenemos tiempo para mirarlo, así que no hay problema. Cuando yo me llevo un QCAP de acá de Electrored y lo pongo en un sistema que puede tener armónicos, lo que va a pasar es que va a pasar esto, y voy a volver a Electrored a decir, ese equipo es muy malo, yo lo conecté y estalló al ratico. No, yo no vuelvo a comprar esa marca ABB, esa marca chimba. Pero yo como Electrored no tengo ni idea, porque no sé si lo llevo a un ambiente que tiene armónicos o no. Parte de estas charlas que damos es como dar ese mensaje y los cuidados que hay que tener cuando voy a comprar un equipo y cuando lo voy a instalar en un sistema. Cuanto a capacitores, es ideal poder conocer el nivel de armónicos que está en el sistema antes de instalar un banco de condensadores. Vamos a complicar aún más la situación, y disculpen por eso. Aquí está el diagrama que hice acá, solo que sin el motor. ¿Qué son estos? Variadores de velocidad, motores, esos digamos motores con arranque directo o arrancador suave que no me generan armónicos, aunque sí afectan mi factor de potencia, y un banco de condensadores. En este diagrama yo tengo dos flujos de corriente que aplican. Uno, el azul, que viene de la red y pasa por el transformador y por el capacitor, que es el que está marcado en azul y se ve acá, transformador, capacitor. Eso me arma un circuito LC serie. El otro, lo que sale de las cargas no lineales, que pasa tanto por el transformador como por el capacitor, pero en este caso está en paralelo. Entonces tengo un circuito LC paralelo. ¿Qué pasa? Ahí aparece un fenómeno que es la resonancia. Y voy a dejar un mensaje muy claro. Siempre que conecto un capacitor a una red, genero resonancia. ¿Qué es resonancia? Ya vamos a verlo. Exacto. Miremos primero la resonancia serie. Si yo saco la impedancia equivalente del circuito LC serie, tengo esta ecuación. La impedancia es igual a omega L menos 1 sobre omega C. ¿Qué pasa? Existe un riesgo y es en el cual esto se vuelve cero. Porque implica que yo tengo un corto. ¿Dónde ocurre esto? Pues cuando omega L es igual a 1 sobre omega C, o lo que es lo mismo, cuando la frecuencia, no solo la frecuencia real, es 2πf. Pero ahí está inmersa mi frecuencia. Cuando esa frecuencia es igual a 1 sobre la raíz del EC, encuentro el valor de frecuencia para el cual mi sistema se vuelve un corto. Y cuando aparece un corto, la corriente que está en esa frecuencia se va a tender a aumentar. ¿Por qué menciono esto? Porque si se da la casualidad que yo, por ejemplo, saco esta cuenta y me da
que la frecuencia de resonancia es 305 Hz, y luego mido mis armónicos y encuentro que hay un armónico de orden 6, donde 6 por 5 es 300, esa corriente armónica va a entrar en resonancia y se va a disparar, y aquí lo que va a pasar es explosión, no es más. Entonces la presencia de un capacitor en un sistema crea este peligro, no importa, lo va a crear. No sabemos dónde hasta que no calculemos y verifiquemos que no hay ninguna potencial frecuencia armónica cercana a ese valor. Lo mismo pasa acá en el paralelo. Acá el riesgo cuando saco la impedancia equivalente es que el denominador se me vuelva cero. Cuando el denominador se me vuelve cero, la impedancia se me va, en teoría, infinito, idealmente. Cuando se me da la impedancia infinita, lo que tengo es un circuito abierto y por ende lo que se va a amplificar es la tensión armónica. Ahí es el mismo cálculo, que esto es cero cuando omega cuadrado LC es igual a 1. Lo mismo, 1 sobre 2 pi raíz de LC. Ese es el valor de frecuencia. Entonces yo tengo que tener cuidado para evitar que los armónicos en un punto hagan match con la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, la resonancia es imposible de prevenir cuando yo conecto un banco. Va a pasar. Entonces, yo tengo dos opciones. O modifico mi inductancia o modifico mi capacitor. Pero modificar mi inductancia es modificar mi trafo, o modificar mi switchgear, o modificar mi cable. Yo no voy a modificar mi sistema por instalar un banco de condensadores, para nada. Así que lo único que me queda es modificar el capacitor, para que no tenga ese problema de resonancia, o al menos evitarlo, porque lo voy a tener. Así que la solución es adicionar un reactor en serie con cada capacitor o banco de capacitores, y aquí aparece lo que muchos de ustedes conocen como reactancia de desintonía, que son algunos bancos a los cuales se les añade un reactor que está desintonizado a cierta frecuencia para proteger al sistema y al banco mismo de los posibles efectos de la resonancia. Lo que voy a explicar en los siguientes dos slides es de dónde sale algo que ustedes piden muchas veces, y es: deme un reactor al 7% o deme un reactor al 14%, o al 12% o al 12,5%. ¿Eso de dónde sale? Pongamos este ejemplo numérico: una inductancia en serie con una capacitancia, y la fórmula de la frecuencia que ya dijimos, 1 sobre 2 pi raíz de LC. Supongan que el capacitor es de 924 y la inductancia es 0,76. Si yo reemplazo esto en la fórmula, me da que la frecuencia de resonancia es 189.2 Hz. Entonces, eso quiere decir que si tengo armónicos muy cercanos a esta frecuencia, que si la divido por la fundamental me da 3.8, es decir, muy del orden 3, puedo tener riesgo de resonancia. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar un reactor que en serie con el capacitor me saque al banco de esa resonancia para evitar problemas con el tercer armónico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos cómo calcular un reactor para esto. Ese valor de 3.8, básicamente, me genera problemas con el tercero o con el quinto armónico. Entonces yo tengo que colocar o un reactor de 7% o de 14%. ¿Eso de dónde sale? De esta fórmula. Se dice que la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia del sistema sobre la raíz del porcentaje, de este porcentaje. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí 189,2 y acá 50 Hz y despejo la P, que básicamente es porcentaje igual a frecuencia de operación al cuadrado sobre frecuencia de resonancia al cuadrado, me da 0.07 o 0.014 dependiendo de lo que yo tenga. Entonces ahí me aparece el dichoso porcentaje. En otras palabras, si yo identifico que mi sistema tiene problemas con el quinto armónico, yo voy a pedir un reactor del 7% basado en esto, que es igual a desintonizar o a proteger al sistema para frecuencias de orden 3.8. O si tengo problemas, por ejemplo, para sistemas con el tercer armónico, voy a pedir reactores al 14%. De ahí sale el dichoso porcentaje, de colocar un reactor para sacar de resonancia al capacitor que estoy inyectando en el sistema. Entonces, el reactor de desintonía se utiliza para prevenir resonancia y proteger al banco ante la presencia de armónicos. Pero el reactor tiene un efecto, y es algo que quiero mencionar para poder ya terminar un poco esta parte de teoría.
Cuando yo coloco un reactor en serie con un capacitor en un banco, el reactor causa un efecto y es una subida de tensión en el capacitor. Porque cuando yo genero un campo magnético con una bobina, también se genera una diferencia de potencial entre los bornes. Y esa diferencia de potencial generalmente es positiva, es decir, aquí menos y aquí más. O sea, suma una tensión a la del sistema. En este ejemplo práctico, si yo tengo una tensión de 400 voltios en el sistema y pongo un banco de condensadores con un reactor al 7%, aquí tengo una fórmula que me dice cuál es la tensión en el capacitor, que es la tensión nominal sobre 1 menos el porcentaje. ¿Qué es lo que veo acá? Eso con estos valores me da 430. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un reactor al 7% en un sistema de 400, el capacitor va a estar sometido a 430 voltios. ¿Por qué digo eso? Porque hemos encontrado muchos casos en los cuales el capacitor está fallado y cuando se va a verificar qué pasó, se encuentra que es un capacitor que hace parte de un banco con reactancias de desintonía, pero cuyo capacitor se dimensionó a la misma tensión del sistema. Porque eso muchas veces ese efecto no es visible en algunos clientes que dimensionan los bancos de condensadores. Entonces, siempre que yo tengo un banco con reactancia, tengo que ajustar mi valor nominal del banco y el del banco de la unidad capacitiva generalmente va a estar con una tensión más arriba. Ahora, esto son las tablas tomadas de la norma IEEE 519, que son con las que trabajamos en la región, y que me dan los valores máximos de distorsión en tensión y corriente preferibles para trabajar tranquilamente en un sistema eléctrico. Hablando de la baja tensión, acá, para tensiones por debajo de 1 kilovoltio, la idea es que la distorsión de los armónicos individuales en tensión no supere el 5% y la total no supere el 8%. Si está por encima de esos valores, yo ya tengo que ir pensando o en reactancia de sintonía o en un sistema de filtrado de armónicos. En el caso de la corriente, tengo que hacer un cálculo inicial, que es la corriente de cortocircuito del sistema, y dividirla sobre la corriente total máxima de la carga. Máxima, no la medida, la máxima para la cual fue diseñado. Eso me ubica con un número en uno de estos 5 rangos. Menor a 20, entre 20 y 50, 50 a 100, 100 a 1000 o mayor a 1000. Cuando me ubico en el rango, me voy desplazando a la derecha. Y miro, si el armónico está entre 3 y 11, y por ejemplo caí en la segunda línea, los armónicos de corriente en ese rango no pueden superar el 7%. Entre 11 y 17 el 3.5 y así sucesivamente. Y la distorsión total de corriente no puede superar el 8. Esos son mis parámetros en corriente y en tensión que me darían tranquilidad para saber si trabajo o no con reactancia de sintonía y si un banco convencional es suficiente. Dicho esto, los dejo con una regla de dedo gordo antes de pasar ya a lo que es directamente el análisis de los equipos, y es cómo saber si requiere o no una disintonía o un filtrado o un banco normal es suficiente. Entonces, si yo estoy en capacidad de hacer una suma de las cargas no lineales que ya sabemos cuáles son, y las divido sobre la potencia del transformador, voy a encontrar un porcentaje de cargas no lineales del sistema. Si ese porcentaje es menor a 15%, el banco convencional está perfecto. No tengo que pensar en reactancia ni en nada más. Si está entre el 15 y el 25, muy probablemente tengo que reforzarlo. ¿Qué es reforzarlo? Debo dimensionarlo, generalmente se recomienda un 10% por encima para que sea capaz de soportar las pequeñas corrientes armónicas que van a existir y van a pasar a través del banco, aunque no serían lo suficientemente altas como para dañarlo. Pero igual se sugiere hacer un refuerzo. Si están entre 25 y 60, ya tengo que utilizar ese reactor que acabo de mirar. Entonces debo buscar cuál es la frecuencia que es más, que causa mayor distorsión en mi sistema, y ahí selecciono el reactor que me va a ayudar a proteger al sistema y al banco. Pero si el valor es más de 60, aquí ya quiten el tema de sintonizado, y de hecho lo voy a quitar en la próxima presentación. Hay que buscar el filtro, hay que eliminar los armónicos del sistema, porque esto ya no es problema del banco ni de proteger el banco, es proteger a todo el sistema, lo que hablamos, a todas mis cargas y a todos mis elementos electrónicos. Entonces es una regla de dedo gordo, como para ir pensando cómo hacerlo, aunque la verificación final va a ser la medida. Si tengo las medidas, eso me da ya el input, la entrada, para saber qué es lo que tengo que hacer.
Entonces, hasta aquí fue la parte teórica un poco ya pesada, así que ahora sí vamos a ver características de sus equipos, y ahí me va a ayudar mucho que ya lo vieron físicamente. Entonces, ¿qué componen los bancos de condensadores? Unidades capacitivas, reactores, si se requieren o no, controladores, contactores y fusibles. Si quieres me permites acá. Gracias. Pero pues hoy vamos a hablar de dos elementos que son los unidades capacitivas, ¿sí?, y los controladores. Entonces empecemos por la unidad capacitiva, que es esto que tengo acá. Entonces, ¿cómo se construye esta unidad capacitiva? La característica específica del capacitor fabricado por Hitachi, marca BB, es que utiliza estos elementos. Como dieléctrico, un film de polipropileno y como electrodo, un zinc metalizado. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Para qué es? Resulta, tal vez yo creo que... ¿Tienen una hojita? Sí. Lo que se hace es que yo cojo un rollo del dieléctrico o el electrodo, encima pongo el elemento aislante y hago esto en una máquina. Pero no así tan... pero así. Entonces lo que me queda es un cilindro, y ese cilindro va a tener pues claramente dieléctrico electrodo, dieléctrico electrodo. Y como tengo dos electrodos con un dieléctrico en la mitad, ahí aparece mi capacitancia. Y para la unidad capacitiva que tenemos acá, coloco uno encima del otro y tengo esta columna que tengo aquí. Cada columnita se llama elemento y la conexión de los elementos me da el capacitor. ¿Qué pasa? Cuando esos elementos están en la operación normal, sufren un desgaste normal de operación. El desgaste normal de operación hace que empiecen a quedarse pequeños cortos y gaps en el dieléctrico hasta que se abre el camino completo. Experiencias con otros materiales, que no vamos a decir porque puede que un competidor lo haga, y aquí nunca la idea es ni demeritar decir nada a los competidores, sino mostrar por qué hacemos lo que hacemos. Pero con otros materiales lo que pasa es que cuando se cierra todo el camino, los electrodos se funden es que se unen, y cuando se unen, toda esta sección de capacitancia o de capacitor se pierde, porque se crea un electrodo común. Entonces ya no tengo un dieléctrico acá, sino tengo un electrodo que va a ser el capacitor con el electrodo que está aquí abajo. Entonces se pierde esa sección, físicamente se pierde esa sección. En el caso de este material, lo que se crea es un agujero, como el que se ve acá en el microscopio. Este agujero es de 1 micrómetro de diámetro. Cuando se crea el agujero, se garantiza que no se funden ni se pegan los electrodos, sino se crean dos mini capacitores conectados allí en el sistema. Esto implica una pérdida de capacitancia mucho menor que la que tengo acá, que es más o menos menos de una parte por millón. Entonces, el objetivo de utilizar estos materiales es eliminar o limitar la pérdida de capacitancia que es normal en la operación de los capacitores y hacer que esto sea mucho más lento. Esa es una de las características ya propiamente de los materiales que están adentro del capacitor. Pero veamos otras características que ya pueden ser más físicas, más de lo que ustedes ven. Aquí tengo el esqueleto de la unidad. Como ustedes vieron, pues tengo aquí adentro los elementos capacitivos. Entonces este elemento tiene unas cosas que se llaman un cerramiento, que es claramente ese cerramiento, una tapa, que es esa tapa, un seguro que está por dentro y un elemento de desconexión. Entonces, ¿para qué sirve esto? Hay algo que no está en todos los capacitores en el mercado, pero sí en muchos. E igual otra vez, que es esto que ustedes vieron acá, que es esto que se ve acá, que es la ranura. Esa ranura se ajusta a un elemento que se llama seguro. ¿Y cuál es el objetivo de ese seguro y de esa ranura? Cuando finalmente la unidad falla, sea por algún problema del sistema o por ya vida útil, aquí adentro ocurre una sobrepresión. Y esa sobrepresión, el único sitio que tiene para salir es la tapa, porque la tapa es independiente. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, es envolvente, un solo envolvente, una sola lámina, se puede llamarse así. Y lo que se ve que es separado es la tapita, que está acá. Se nota que es un pedazo diferente, porque yo necesito dejar el hueco por la tapa
meter los elementos, meter una resina seca y luego la tapo. Entonces, el único que queda como un elemento independiente es la tapa. Entonces, la sobrepresión va a tener que ir hacia arriba. Con la muesca o con la ranura y el elemento de desconexión, lo que hago es que evito que cualquier material que esté adentro se salga y que lo único que suba es la tapa. Como ustedes de pronto pudieron ver, la tapa está metida. Cuando hay una falla, la tapa se sopla. Cuando la tapa se sopla, esto se sube con la tapa y se genera una desconexión. Perdón, más fácil acá. Esta desconexión trifásica. Entonces, y aquí se ve la tapa hacia arriba. ¿Por qué todo ese diseño? Porque cuando se falla en la unidad capacitiva, la tapa se sopla y tengo evidencia visual de falla de la unidad. Porque hay muchos casos en los cuales la unidad falla y no explota como en la foto que vimos, sino que falla, adentro se desconecta y la tapa sigue fija. Entonces yo tengo el riesgo de tener un capacitor fallado sin darme cuenta. Eso me garantiza que tengo indicación visual de falla de la unidad capacitiva. Entonces es una primera característica. Segunda característica, cuando se genera este soplado de la tapa, se desconectan las tres fases de la unidad capacitiva. Por ende se garantiza que cuando yo voy a manipularla, no está cargada, o al menos la carga está desconexionada. Yo no tengo acceso a estos puntos que pueden seguir cargados. Si no se tiene este dispositivo, puede que la desconexión no sea total y sea parcial. Por ende puede que tenga una conexión todavía al exterior, y si yo manipulo la unidad puede que tenga un riesgo de descarga. Entonces esa es mi segunda característica del por qué utilizo estas cosas. Y ahora hablando del capacete, pues básicamente el capacete me permite que yo no tenga contacto directo, a menos de que me ponga a jugar con una laminita, alguna cosa ahí con la unidad como estamos haciendo ahora. Porque yo conecto los tres cables por acá, por los tres huequitos, las ranuras cuadradas que se ven acá, y atornillo por encima. Entonces no tengo riesgo de tocar físicamente la parte de IVA del capacitor. Para eso es el capacete y para proteger esto, que son las resistencias de descarga de la unidad. ¿Qué es una resistencia de descarga? Como ustedes saben, pues el capacitor mal que viene almacena energía dentro de su dieléctrico, y cuando la almacena y yo la desconecto, no es que se descargue de una vez, él queda cargado. Entonces si yo desconecto una unidad capacitiva y me voy de una vez a tocarla, el riesgo de descarga es alto. Puede ser problema para el equipo y para nosotros mismos. Así que se incluyen por norma estas resistencias de descarga, que lo que hacen es descargar la unidad capacitiva. Según norma me pide que tenga 50 voltios en un minuto. Sin embargo, la tensión recomendable para que no haya daño en un ser humano son 25 voltios. Así que la recomendación, más allá de que tenga resistencias que me ayudan a descargar la unidad rápidamente, es que cuando yo desconecto una unidad capacitiva, cualquiera que sea, si quiero ir a hacer mantenimiento o a intervenirla, me espera al menos 5 minutos. Y ya yo puedo entrar a manipular sin problema, porque ya tuvo que haberse descargado a través de las resistencias. Pero claramente todo esto está tapado y oculto por el capacete. Al revés. Listo. Perfecto. Bueno, entonces son características de la unidad. Bueno, me faltaba mencionarlos. Hagamos un poco de historia antigua, de un Viejo Testamento. Cuando se inició la fabricación de unidades capacitivas hace muchos años, las unidades capacitivas que se fabricaron eran estas, ya se las muestro. Entonces vamos a abrir esto, a ver. Yo creo que acá la podemos ver, acá. Eran estas, que ustedes las pueden reconocer. Es nuestra referencia CLMD. La referencia CLMD, esas cajitas están compuestas por esos elementos capacitivos que vimos, muchos más, por ende esas potencias de acá son mucho más grandes que las que alcanzan estas unidades, que ya vamos a ver qué rango manejan de tensión y potencia. Pero ¿qué se hacía? Esos elementos se metían en este envolvente que es para uso exterior, empecemos por eso, que es mucho más grueso que eso. O sea, si ustedes de pronto tienen la oportunidad de ver una unidad de este tipo, pesa muchísimo más,
y el grosor de la lámina es brutal. Y adentro todavía se fabrica vermiculita, que es un material antiinflamatorio, una antiignición. Si hubiera la posibilidad de una falla que prendría algún tema de fuego adentro de la unidad, eso se iba a extinguir adentro, o sea, tú afuera no te das cuenta de nada. Eso se fabricaba y tenemos registros de unidades que llevan más de 30 años en funcionamiento. Y actualmente casi que los únicos clientes que las compran son los que las conocen y las compraron en su momento porque saben pues de la resistencia y durabilidad del equipo. Pero ¿qué pasó? Pues que aparecieron en el mercado, bueno, los competidores tienen derecho a innovar y a mejorar para buscar mayor participación. Pues aparecieron los competidores con las unidades cilíndricas, que son más económicas, son más pequeñitas, se adaptan más a pequeñas aplicaciones. Y claro, pues aparecieron esas y en Hitachi dijimos, y en ese momento en ABB, porque no éramos Hitachi sino ABB, dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así que no quedó más camino que fabricar las cilíndricas. Pero, además de las características que ya vimos que causaban diferenciación contra el resto, hay una que es la principal, y es que todas las unidades de Hitachi Energy marca ABB, como la que ven acá, no importa la potencia, son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque se pensó en los integradores y en los tableristas que iban a usarlas, más allá que en igualar lo que tenía la competencia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por una sencilla razón. Cada cliente requiere una potencia diferente de capacitor, eso es siempre, casi no hay dos proyectos iguales. Por ende, si para una aplicación teníamos unidades más pequeñitas, por ejemplo de 5 kVA, pues de los competidores tenemos de ese tamaño, y van creciendo el tamaño en la medida en que se requiere más potencia. Asimismo, si tengo un banco de capacitores armados con unidades más pequeñas y necesito armar un banco más grande, pues requiero un banco más grande, un tablero más grande, mayor espacio, etc. Entonces, claramente cada integrador o cada tablerista tiene que diseñar un banco dependiendo de la aplicación. Entonces se dijo, bueno, si las hacemos todas iguales, los integradores o tableristas pueden estandarizar sus diseños de bancos y casi en un mismo tablero pueden trabajar con todas las posibles gamas de potencia que pide el mercado sin necesidad de cambiar. Entonces puedo estandarizar diseños y por ende estandarizar costos y mejorarlos mediante compra de materiales que no se van a perder porque van a ser utilizados en cualquier tipo de desarrollo de potencia de bancos de capacitores. Y ahí apareció ese diseño, el mismo tamaño para diferente potencia. Y ahorita les muestro qué sugerencia tenemos para hacer esa optimización. Características eléctricas de la unidad va desde 220 a 690, pero claramente la idea es que haya un stock disponible de las referencias que más se muevan tanto en tensión como en potencia, así que muy probablemente ustedes ahora no van a encontrar acá unidades en tensiones como 220 o 690 o potencias pequeñas, pues porque se van a mover dependiendo de cuál es el flujo que hay en el mercado, pero de qué se tienen. Frecuencias para 50 o 60 Hz, conexión a 3 fases, como les decía, de 2.5 a 30 kVA, temas de tolerancia y incapacitancia, la descarga que les decía de 50 voltios en un minuto. Pero acá de destacar quería mostrar esto. Las unidades capacitivas manejan 3 valores de pérdidas. Una solo en el dieléctrico en su rollito con el cual se fabricó, que en el caso de la QCAP es 0.2 vatios por kVA. Otra en el capacitor completo, menos la resistencia de descarga que está aquí arriba, que es de 0.35 o menor, y ya incluyendo la resistencia, 0.5. Entonces, pues nosotros indicamos los 3 datos, porque cuando a veces hay clientes que se van a la minucia, especialmente las utilities, cuando van a ese punto de comparar unidades capacitivas, pues se encuentran tal vez que nosotros en el catálogo ponemos 0.5 y otro fabricante dice 0.2, esa unidad tiene un montón de pérdidas, no es eficiente. Así que si en alguna oportunidad están en esa posición de comparar las unidades capacitivas de diferentes marcas por las pérdidas, es bueno compararlas ya sea es bueno compararlas en cualquiera de las 3, pero todos en el mismo nivel, o en el dieléctrico, o en el capacitor completo, o con la resistencia de descarga. Entonces por eso somos abiertos con las pérdidas que hay en todos los escenarios. Ahora, yo les presenté la teoría de cómo seleccionar el reactor de sintonía, qué tipo de porcentaje utilizar, cómo se calcula, pero al final de cuentas eso ya está hecho. ¿Y cómo está hecho? Si ustedes
descargan el catálogo de la unidad capacitiva, van a encontrarse una tabla como estas. De hecho, si miran la unidad capacitiva, vamos a mirar acá. Bueno, esta no me sirve para el ejemplo, pero sí pueden verla después. Esta es de 12.5 y esta es de 25. De pronto me sirve para el siguiente. Pero bueno, supongan ustedes que tienen una necesidad de utilizar unidades capacitivas de 25 kVA a 400 voltios en 50 Hz. Ustedes se van a encontrar 5 referencias en la tabla. ¿Qué diferencia tienen el reactor de sintonía? Si el cálculo o análisis de armónicos se desprende que no requiere reactor, aparece el código 0%, el código de la orden, y puede ser claramente la unidad capacitiva es de 25 kVA a 400 voltios. Y aquí está la descripción. Pero si ustedes evidencian que hay la presencia de armónicos, si requieren lo que miramos, de sintonías al 7 o el 14%, o 12.5, 5.7, ustedes no tienen que calcular lo que calculamos, simplemente vienen a la tabla y, por ejemplo, requiere un reactor de sintonía al 7% porque tengo presencia de quinto armónico. Se van a la tabla y el catálogo le dice, claro, tengo una unidad que trabaja a 25 kVA, 400 voltios al 7% con un reactor de sintonía. Ese es el código de orden y la tensión nominal y potencia nominal del capacitor es 430 voltios y 26.9, lo que vimos en el slide. El condensador ya viene en la selección con la tensión ajustada al reactor, para que ustedes sepan cuál utilizar y no empiecen a buscar cálculos y entonces ahora qué unidad capacitiva uso y por qué. Eso ya está en los catálogos. De todas maneras, si tienen dudas, claramente pueden llamar al lector rating o ellos nos llaman a nosotros y decimos, no, mire, ofrezca este porque tiene que ajustar el reactor por esto, pero ya está en la especificación. Y además, como complemento, digamos que ustedes ya tienen la unidad. Entonces, digamos, no, yo tengo ya la unidad y es una potencia de 50 kVA a 415 voltios de 50 Hz. Entonces, tengo la unidad, el código de orden, y además en la guía de selección, que cuando ustedes compran una unidad capacitiva, en la etiqueta, abajo tiene un código QR, que se va acá. Ustedes pueden escanearlo con el celular y los va a llevar a esto, y les va a decir, sí señor, y si usted quiere montarlo en un paso, puede utilizar este contactor, este portafusible y este fusible. Entonces ya te da la selección. La anterior le dice cuál reactor y esto le dice qué contactor, qué portafusible y qué fusible. Y ya tenemos la selección completa en el catálogo. Entonces aquí está lo que le decía. Esto es lo que aparece en la unidad capacitiva y esto es lo que aparece en la caja donde vienen las unidades capacitivas. El código QR. Ahora hablemos del control. Entonces aquí tenemos un RBC, vamos a rotarlo. Una referencia más básica, ahí lo pueden mirar, ver cómo son, que es este que ven acá en la fotico, y su evolución el RBT. Entonces, en las especificaciones de los controles dicen, claro, el control tiene 3, 6, 8, 10, 12 pasos, o 6 o 12 pasos, mide parámetros eléctricos, perdón, perfecto. Hay una, ¿cómo llamo yo? Una vieja práctica en la cual el dimensionamiento de los bancos es más o menos esto. No estoy mintiendo y algunos de ustedes me entenderán. ¿Cómo dimensiona un banco de capacitores? ¿De cuánto es el tamaño del transformador? No, 13 megas. El banco son 30%, ingeniero. Pongo un banco de 1 mega. Y así son. Ah, perfecto. ¿Y cuántos pasos? Uy, Inge, ¿cuánto quiere comprar el controlador? No, yo quiero un controlador de 10. Métale 10 pasos. Listo, dimensión del banco, ya terminé y cobro. No es la idea, ya vimos que la selección de la potencia de un banco es más compleja que eso. Y la selección de los pasos también lo es. Porque ustedes adivinen cuál es el elemento o qué es lo que encarece más la fabricación de un banco de condensadores. El número de pasos. ¿Por qué? Porque un paso tiene reactor, fusible, portafusible, gaveta, unidades capacitivas. Entonces, si yo quiero usar 10 en esa selección, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues son 10 veces eso. El banco es carísimo. Y puede que no, porque en este ejemplo que pintamos acá, cuando arrancamos, puede que para manejar estas curvas, y luego me vaya yo por acá, así, algo así, solo requiera tal vez 1, 2, 3 y 4 pasos. Y con esos 4 pasos yo puedo manejar toda la curva de la potencia reactiva.
Entonces yo debería seleccionar el control basado con cuál es el número de pasos que necesito para hacer la mitigación de potencia reactiva, llevándolos al mínimo posible, y con base en eso pues miro qué control necesito. Si un control de 3, 6, 8, 10 o 12 pasos. Entonces eso en cuanto al número de pasos. Lo otro pues claramente es un tema de que tan moderno lo quiero, llamémoslo así. El equipo que ustedes están rotando es el equipo básico. El equipo básico pues tiene la flexibilidad en el número de pasos, pero lo único que te va a mostrar son numéricamente valores de parámetros eléctricos en el momento. Pero si mi cliente dice, ¿sabe qué? Es que yo quiero también tener un analizador de red o un equipo de analizador de red en el tablero, aparece el touch, que es el RBT. Ese RBT básicamente tiene aquí este botoncito touch naranjado que tiene como una onda y los sinusoidales se alcanza a ver de pronto. Cuando yo le doy clic ahí, eso es básicamente un osciloscopio. Entonces, en este equipo yo tengo medida de parámetros eléctricos y hasta medida de distorsión armónica en un osciloscopio. Por ende, con este equipo yo puedo no solamente manejar pantalla touch, equipo colorido muy bonito, sino tengo analizador de red, y además yo puedo comunicarme vía Modbus con este equipo para poder hacer descarga o control externo. Entonces, ahí sí ya se vuelven un poquito más complejos, si ya no solo el número de pasos, sino si lo quiero con comunicación o no, si lo quiero con medida de parámetros o no. Entonces ahí ya se me mira si quiero esto o quiero este. Pero esa es la selección básica. Ahora les quiero mostrar unas características que de pronto no todos ustedes han visto de los controladores, al menos de este. Son 6 modos de operación. El primero es operación integral u operación normal. ¿Qué es esto? El controlador de marca BB de Hitachi no opera inmediatamente, se pasa a un nivel preespecificado. ¿Qué quiere decir? En esta gráfica supongan que este valor es 50 kVA y yo programé el equipo para que cambie, meta un paso no cuando supere 50 kVA. Los equipos convencionales operan cada vez que meto un paso, cada vez que paso este umbral. En esta gráfica, que si usted yo sigo hace esto, un equipo convencional va a switchar 1, 2, 3 veces en ese espacio de tiempo. Lo que hace este equipo es que tiene un delay pequeñito, son milisegundos. Y en ese delay tiene 2 opciones de operación, uno que se llama integral y otro que se llama normal. En el integral, en ese periodo de retardo, él suma las potencias reactivas debajo de la curva, llamémoslo así. Entonces dice, ok, sumo esto, más esto, más esto, y cuando lo sumo, encuentro que la cantidad de potencia reactiva demandada sí es lo suficientemente grande como para que valga la pena colocar el paso. Entonces, él hace ese análisis y dice en esta situación, oiga, sí, voy a meter un paso. Entonces, a diferencia de los otros equipos, este puede, en vez de 3 switcheos innecesarios, hace 1 necesario. Ahora, hay otro modo de operación, que es operación normal. En la operación normal, si aquí él no suma eso, él dice, ok, aquí hay una necesidad, pero no se mantuvo durante este periodo, entonces no hay paso. Luego bajó, no se mantuvo durante el paso, no hay paso. Luego subió, no se mantuvo durante el paso, no hay paso. Conclusión, en normal no hay paso. En normal yo me vuelvo más exigente y lo que pido es que para que haya paso, la subida se mantenga. Si no se mantiene, no la pone. En el integral hace una especie de promedio de áreas bajo la curva y si el promedio de áreas bajo la curva es superior al target, lo coloca. Cualquiera de las dos opciones me permite ahorrar switcheos y por ende vida útil de contactores que los convencionales que tienen esa variación. Generalmente nosotros sugerimos que se utilice el integral, porque si hay cargas que varían lo suficientemente rápido y si lo dejo mucho tiempo metido, pues corro el riesgo de no meter el paso cuando lo necesito. Pero ahí dije una palabra clave, cargas que varían rápido, como en este ejemplo que está acá. Pero si la carga no varía rápido y por ejemplo este sube y se mantiene, pues una operación normal es más que suficiente. Entonces, la conclusión de esos modos de operación es, si yo tengo una carga con variación rápida, prefiero utilizar el integral. Si tengo una carga con variación suave y estable, utilizo el modo normal.
Sin embargo, cualquiera de las dos opciones me da la posibilidad de ahorrar switcheos innecesarios de la carga. Pasamos a los segundos métodos de operación, directo y progresivo. Esto me indica qué tan rápido yo quiero llegar al target. En el método directo, el controlador va a buscar el paso más grande que tenga en el banco de primerazo, para tratar de buscar el target. Entonces en este ejemplo que está acá, que es el ejemplo directo, aquí tengo el target, el controlador dice, este paso que está en el paso número 3, con este es suficiente. Lo coloco y llego al target. Entonces mete el paso más grande que encuentran para cumplir con el target. En el método progresivo, él solamente se va a guiar por el bautizo que yo le da a los pasos, porque yo cuando pongo un banco, yo digo, ese es el paso 1, ese es el paso 2, ese es el paso 3, ese es el paso 4. Entonces él empieza, paso 1, no alcancé, meto el paso 2. No alcancé, meto el paso 2 más el 1. No alcancé, meto el paso 3. Entonces él empieza a buscar de a poquito, va subiendo de a poquito de acuerdo al bautizo que le hice, hasta que llegue al target. Entonces, tengo esas opciones, sin embargo, cada una tiene sus pros y sus contras. En la directa, yo llego, por ejemplo, en este ejemplo llego de un solo golpe, pero cuando llego de un solo golpe, a veces la potencia es lo suficientemente grande para generar una sobretensión en el sistema. Entonces, ¿dónde se sugiere se utilice el switcheo directo? En aplicaciones donde no haya cargas que sufran por variaciones de tensión muy rápidas, generalmente son cargas con procesos que cualquier variación de tensión es crítico. Un ejemplo son algunos procesos asociados a alimentos y bebidas, en los cuales la cantidad de porción que yo coloco en una preparación se mide por parte de un proceso electrónico. Y si hay un pulso muy grande de tensión, me puede afectar esa porción o esa medida. Entonces, ese tipo de procesos no es muy conveniente manejar el directo. Hay procesos que no le importa, esos son suficientemente robustos para colocarlo. En el progresivo, pues el tema es mucho más suave, porque va a entrar de a poquito. Entonces no está ese impacto, pero sí hace que yo sea un poco más lento. Entonces básicamente este tema es más asociado a qué tipo de carga tengo. Si es carga sensible a variaciones grandes de potencia reactiva y por ende de tensión, o si es un sistema robusto que no hace falta que tenga esa variación. El último modo, y el que a mi concepto personal es el más interesante, y el cual sí considero que pueda evaluarlo en sus proyectos, es el método lineal y el método circular. Aquí, básicamente les voy a explicar qué es esto y les hago una pregunta. Aquí tengo los pasos de un control del 1 al 12. Y aquí me está diciendo cómo es la secuencia de entrada, y en el cuadrito negro me dice cuándo entra cada paso. Lo mismo en el circular. Entonces, ahora sí, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué es un lineal y qué es un circular? Con base en esa explicación. Si no entienden, no pasa, digo, todavía no entiendo. Pero ¿qué intuyen de esto? Si no se intuye, les voy a ir botando ayudas, pero por ahora no, les digo, aquí no hay preguntas ni respuestas equivocadas, para eso estamos acá. ¿Alguien alguna idea? Bueno, les voy a ayudar un poquito. En este proceso, acá, en este primer paso, entró el paso 1. Luego entró el paso 2. Luego, como se dan cuenta, entró el paso 3. Luego salió el paso 3 y luego salió el paso 1. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué interpretan? Si aquí hace esta función, aquí, ¿qué está pasando en el circular? Sin miedo, que no pasa nada. Nada. Les vuelvo a ayudar para que me ayuden con la conclusión. En esta entra el paso 1, en esta entra el paso 2, en esta, como ven, entra el paso 3, en esta sale el 1 y en esta sale el 2. Ahora la pregunta la voy a cambiar. ¿Cuál consideran que es mejor, sabiendo que aquí entran en esta secuencia y aquí entran en esa secuencia?
¿Cómo dijo? ¿Alguien dijo circular? ¿Cómo? ¿Quién dijo circular? ¿Quién dijo más? ¿Por qué el circular es mejor? Que saca los capacitores, ¿no? Pasar los pasos. La respuesta es y ustedes la ven, y aquí se ve gráficamente. Si yo tengo una secuencia de 5 pasos o de 5 momentos de tiempo, aquí el capacitor 1 está metido ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Aquí el 2 en 3 momentos y el 3 en 1. Aquí 3, 3, 3. Esto es ahorro en el desgaste de contactores y en el desgaste del mismo capacitor, porque estoy rotándolos. Y cuando los estoy rotando, pues bajo el desgaste. Entonces es algo que muchas veces no se sabe que se tiene, y esto puede optimizar muchísimo la vida útil de un capacitor, la entrada en secuencia circular. Entonces, es por eso, y la más clara, y para mí, obviamente, hay casos en los cuales para otros es mejor la entrada suave que vimos anterior, o la otra no entrar de golpe sino hacer la suma como en el integral, pero para mí esta es la más visible y la que puede ser más efectiva en la entrada de un capacitor. Entonces son modos de operación que tiene ese equipo que está rotando, y el RBT que vimos todos también, que muchas veces no se descubre y no se explora. Entonces aquí vamos a entrar a la parte final de la presentación, porque ya vimos las partes principales que tienen los bancos de condensadores. Pero entonces aquí tengo modelos de bancos. Es un banco pequeño en el cual tenemos todas las partes principales, unidades capacitivas, controladores, la barra con un frente muerto, un breaker opcional y unos contactores. Pero más bien nos vamos a detener en esto. Esto es complemento de lo que les decía de la búsqueda que se hizo desde ABB y ahora desde Hitachi fabricando los equipos ABB para facilitarles la vida a los integradores de tableros. Con la ventaja de que este equipo está inmerso en resina y puedo utilizarlo en cualquier posición, se desarrolló algo que se llama una gaveta o un módulo de potencia, en el cual yo conecto las unidades en horizontal, y aquí por ejemplo ¿qué tengo? Tengo los capacitores atrás, un reactor de sintonía de ser requerido, un portafusibles y un contactor como el que está por aquí, que de hecho me falta roten aquí el contactor, ese es el contactor para bancos de condensadores. Entonces en una gaveta yo tengo todos los elementos de un paso. Lo que les decía es que por ejemplo, en este ejemplo es de 50 kVA, o sea tiene 2 unidades de 25 atrás. Pero yo les he dicho que las unidades son todas iguales, o sea en este mismo espacio yo podría tener 2 unidades de 30 y tengo 60, o 2 unidades de 10 y tengo 20, o 2 unidades de 5 y tengo 10. Entonces ahí está la estandarización, poder en un mismo espacio tener muchas potencias. Entonces yo también puedo tener, bajo ese mismo ejemplo, un módulo de 100 kVA quitando el reactor porque de pronto no lo necesito, y en una sola gaveta tener con 4 equipos de 25, 100 kVA en una sola gaveta. Si yo coloco eso, otra vez, capacitores, portafusibles y contactor. Ahora supongan ustedes que yo pongo todo esto en un gabinete estándar. Cuando me refiero a un estándar es como el que está allá atrás. Si lo alcanzan a ver allá atrás. Que tiene como unos elementos de medida atrás. Si lo ven, es algo como esto. Entonces, en ese gabinete yo podría meter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Si puedo meter 4 unidades que tienen hasta 30 kVA en un paso, voy a tener 400 kVA, perdón, 120 kVA por gaveta y 120 kVA por gaveta por 6, entonces tengo 720 kVA en un gabinete. Entonces tengo densidad de potencia, y esto lo puedo modificar si hablemos al revés. Digamos el cliente inicialmente pidió 200 kVA, se modificó su carga, se requiere más potencia reactiva y requiere ahora 300. No tiene que cambiar el gabinete, cambie las gavetas, inclusive ni siquiera las gavetas, cambie las unidades capacitivas. Entonces eso es parte de la flexibilidad que buscamos con esos módulos de potencia, y el porqué del dichoso mismo tamaño de las unidades capacitivas. Para tratar de diferenciarnos en algo, porque si no vamos a competir por precio, y la guerra de precios pues no tiene misericordia realmente. Acá tenemos por ejemplo otro modelo con secciones más grandes, hasta 400 kVA por cubículo. Y aquí están los equipos fabricados desde Bélgica, que es la fábrica donde está esto. Pero el hecho que nosotros hagamos ese tema de las gavetas y la venta de los módulos de potencia
es porque somos conscientes, y más ahora, que si yo fabrico este equipo en Bélgica y lo traigo por mar, me va a llegar, no sé, me va a llegar por allá en 20 semanas y me va a llegar con fabricado en euros más el transporte internacional. Aquí va a llegar un equipo carísimo, no tiene sentido. Entonces la intención de ayudar a los integradores es que ellos puedan desarrollar su propio tablero homólogo ABB, porque solamente requieren las latas o el cerramiento ABB con los módulos ya preensamblados y ya lo montan. Y claramente los módulos preensamblados están aquí, pueden estar en stock, las latas pueden estar en stock, pueden levantar un banco de condensadores en menos de una semana. Entonces ese es el punto que queremos buscar con esto. Entonces claramente aquí tenemos, como se viene de fábrica, el que vimos de sobreponer, que es el más pequeñito, o los que estamos promoviendo, que son los grandes, autosoportados, con las dimensiones de los tableros, pero aquí no voy a entrar mucho. Entonces ya para finalizar, ya 8:48, voy a hacerles una pequeña introducción, solamente una idea de lo que ha sido la evolución de los bancos, más allá del banco por contactor. Como les decía, hay cargas que varían rápidamente, y entonces cuando varían rápidamente yo debo seleccionar si utilizo un control integral o un control normal. Pero hay cargas que ni eso. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué es este? Esto es una carga ultra rápida, de versión ultra rápida. Aquí ni siquiera ni que integral ni que normal. Esos son cambios de potencia reactiva en milisegundos. Aquí no hay control que me ayude, ni con integral ni con normal. No los va a ver, porque eso de todas maneras toman un tiempo. Ustedes se dan cuenta que tiene un delay. Y esto varía tan rápido que ni el delay lo capta. Entonces la evolución que se hizo de los bancos de capacitores fue crear esto que se llama un banco dinámico, donde se cambiaron los contactores por tiristores. Los tiristores operan casi que de inmediato. Entonces aquí en este punto, si se identifica la variación rápida, el tiristor de una vez está metiendo y sacando las unidades capacitivas las veces que sea necesario. Entonces para esas cargas que ya son variación ultra rápida, donde ni siquiera el control me va a dar la posibilidad de cambiarlo, aparece el banco que llamamos Dynacomp en su referencia de Hitachi ABB, que es básicamente compensador dinámico. No voy a explicar mucho más porque tal vez ustedes se encuentren con alguna posibilidad en el futuro y podemos promocionar, inclusive en otra jornada técnica podemos hablar específicamente de este equipo. Hay otro equipo que se llama una compensación sin pasos, o un seguidor lo llamamos. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un seguidor, perdónenme, cuando hay una carga como esta, de todas maneras el equipo tiene pasos. Aquí los ven los pasos físicos. Está hecho con los LMDs, no, porque esto no se puede hacer con los convencionales. La variación es tan rápida que solamente una unidad capacitiva robusta como la que les indiqué lo puede soportar. Pero aquí no hay pasos, entonces ¿qué pasa? Como les dije, cuando hay pasos yo tengo gaps en la curva que no puedo llenar. Hay clientes que dicen, no, es que a mí no me sirve esto porque es que yo quiero un factor de potencia inclusive cercano a 1. Yo aquí no lo puedo garantizar. Entonces aparece ese equipo que es con electrónica de potencia, que lo que hace es leer la curva de potencia reactiva y él inyecta una corriente en atraso con la tensión, o sea, una corriente reactiva que genera una potencia reactiva exactamente igual a la que requiero. Entonces básicamente la onda se superpone. Por ende, con este equipo yo puedo garantizar un factor de potencia de 1. Siempre me va a dar el valor que yo necesito, no importa el valor que quiera, sea inductivo o capacitivo. Entonces ese es la siguiente evolución. Y la última evolución es el filtro activo de armónicos. En el filtro activo de armónicos se tomó lo que ya se traía del anterior y dijo, bueno, si ya tengo un equipo que me simula una corriente que inyecta reactiva, ¿por qué no simula una corriente que inyecta armónica y me la elimine? Entonces aparece el filtro activo de armónicos. Ay, Dios mío. ¿Dónde está esta? Y la... Vamos a ver si la puedo encontrar. No, aquí no está. Esta, ya que está. Listo. Y la forma de operación es esta. Él toma la corriente de la carga que tiene esos armónicos con las barritas que ya vimos. Y lo que dice es, ok, yo voy a inyectar corriente armónica en la misma frecuencia, en la misma magnitud, pero en sentido contrario. Lo que hace que la suma la neutralice y la onda que tenga sea una onda limpia.
Entonces, este equipo hace eso, pero como viene de la tecnología desarrollada del anterior que hacía compensación reactiva, pues no solamente me va a ayudar con armónicos, me va a hacer compensación reactiva también, e inclusive me puede hacer balanceo de fases. O sea, con este equipo, perdón, con este equipo no, con el filtro activo, con el filtro activo puedo hacer compensación de reactiva y balance de fases con un solo equipo. Y ahí, como no tengo capacitores, pues ya no tengo que hablar que siempre hay una resonancia ni nada. El problema de resonancia se elimina. Esa es una de las ventajas que tenemos de trabajar con filtro. No vamos a entrar mucho más en detalle porque sería objeto de otra charla. Así vienen los filtros, modo compacto de sobreponer, hasta 120 amperios por módulo, o módulo autosoportado hasta 150 en su versión media, o hasta 450 en su versión industrial. Entonces, dicho eso, solo me queda mostrarles que se lleven la información técnica que acabamos de ver. Todo esto que acabamos de ver está en esta página. Ustedes pueden entrar en esta página en su celular que se llama powerquality.app, sin el home, no hace falta el home, y los va a llevar a una aplicación que les va a mostrar videos sobre Power Quality, los catálogos divididos por tipo de aplicación: renovable, industrial, generación, transmisión, puertos, etcétera. Algunos casos de éxito y dónde están las fábricas que suministran los equipos ABB. Es para su información, la pueden llevar en la mano. Entonces, cada vez que ustedes necesiten cualquier información técnica, van a la aplicación, miran el equipo y ahí van a encontrar brochures y videos también. Y de todas maneras, cualquier duda que se tenga, pues pueden venir al grupo de Electrored que vamos a tratar de resolverla de la mejor forma posible. Dicho esto, gracias, nos pasamos 10 minutos del tiempo, pero es básicamente lo que tenía que mostrarles. El mensaje al final de cuentas es, nada, el grupo de Electrored y el grupo de ABB aquí en Bolivia con Gary y con Ubaldo, pues están prestos a soportarlos en lo que ustedes necesiten, y a través de ellos nosotros, como soporte técnico y partner tecnológico del grupo ABB, pues vamos a seguir soportándolos de aquí hasta los años que nos permitan, al menos hasta ahora, hasta 2027, en todo el desarrollo de las soluciones en baja tensión. Entonces, muchas gracias por la atención y la presencia. Cualquier duda, pregunta o no, pues gracias. Dale, Gary.